Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Y hoy tenemos la posibilidad nuevamente de participar de otro culto de esta manera, sabiendo que podemos estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, que es el Espíritu del Señor. Así que somos agradecidos por todo lo que Él hace por nuestras vidas y por eso reconocemos su poder, su amor, su gracia que se manifestó en cada uno de nosotros. Y yo quería también compartirles un par de versículos del Salmo 145 que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré eternamente y para siempre. Y en el versículo 8 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que seguramente todos podemos reconocer la misericordia que tuvo el Señor por cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día, porque tú nos acompañas, porque tú estás con nosotros. Y por eso queremos alabarte, queremos adorarte y queremos, Señor, decirte gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, queremos participar de las alabanzas y no dejar de reconocer tu grandeza, tu amor y tus maravillas. En este día, Señor, nos unimos en un mismo espíritu, toda la iglesia, para adorarte, Señor, y darte las gracias. Por eso entregamos, Señor, este culto en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Buen día a todos. Ale recién en la oración hacía referencia a la grandeza de nuestro Dios y a lo maravilloso de su creación. Y cómo no cantarle a ese Dios, cómo no cantarle a nuestro Dios. Los invito a que podamos estar cantando una canción y un himno para comenzar este culto. La primera canción dice que no hay nadie como Él y que va a llegar un día en que nadie se va a poder negar ante Él. Nadie va a poder negar que Él es el Dios. Y el segundo himno en su estribillo dice cuán grande es Él. Eso lo resume todo. Cantamos.
Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su servir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Ahora con fuerza, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué grande es nuestro Dios. Y antes de ver un video que quería compartirles, los invito a poder estar adorando al Señor a través de las ofrendas, entendiendo que todo lo que tenemos es de Él y para Él. Por eso, el que sienta en su corazón, lo invito a poder tomar un sobre, guardar lo que tiene decidido, ofrendar al Señor, y cuando volvamos al templo luego de esta cuarentena, poder depositarlo. Y el video que quería compartirles esta mañana hace referencia a lo que ya veníamos cantando, a lo que dijo Ale al comenzar el culto en su oración, en los versículos que leyó, sobre la grandeza de nuestro Señor. Que poco prestamos atención, más los que vivimos en ciudad,
a la creación de nuestro Señor. Hace un tiempo en un culto en el templo cantamos, creo que cuán grande es Él, y veíamos de fondo la creación de nuestro Señor. Los invito a poder estar compartiendo algunos versículos y ver un poco en detalle imágenes de su creación en Argentina, en este caso en nuestro país. Qué perfecta es su creación, qué inmensa es su creación y qué Dios que tenemos, qué Dios gigante que tenemos. Los invito a ver este video. Qué inmensa es su creación, qué perfecta es su creación. Desde lo más chiquito, desde lo más ínfimo hasta lo más grande. Hasta las cosas que no podemos imaginar, Él las creó. Y dentro de su creación estamos vos y yo, está el ser humano. Y Él dice que nos ama a cada uno de manera particular. Hasta dio a su Hijo
por cada uno de nosotros. Dio a su Hijo por vos, dio a su Hijo por mí. ¿A qué le podemos temer si Él nos ama? El siguiente himno dice: pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, no hay circunstancia que pueda sobrepasarnos si el Salvador está de nuestro lado. Los invito a cantar y luego poder estar juntándonos para orar. Recordemos a aquellas personas que no la están pasando tan bien, recordemos a aquellas personas que no conocen a Dios todavía, y recordemos también a aquellas personas que llevan su palabra a cualquier parte del mundo hasta en este momento. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Buen día, hermanos, que Dios los bendiga en este día que apartamos para alabar a Dios y estudiar su palabra. Y en este día en particular vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, a partir del versículo 35, unos pocos versículos, 6 versículos, pero muy profundos en cuanto a su enseñanza. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús había estado trabajando mucho ese día. Siempre estuvo trabajando mucho. Había predicado a la multitud, les había contado la imagen, la parábola del sembrador, esa imagen hermosa de Jesús repartiendo el mensaje, la semilla, la palabra de Dios, el Evangelio, en los distintos suelos, los distintos corazones de los hombres, y cómo a través de la fe podemos entrar en ese reino, a través de la parábola de la semilla de mostaza. Seguramente hizo otras cosas, probablemente haya hecho milagros, y al llegar la noche ya estaría medio cansado, ¿no es cierto? Y decidió cruzar a la otra orilla. Dice que como estaba le pusieron en la barca, le sentaron en el mejor lugar, en la popa, cerca del timón, que se reservaba para las visitas importantes, o para el piloto directamente, donde tenía un asiento, donde tenía seguramente un almohadón, un lugar donde ponerse cómodo, y ahí con el balanceo de la barca seguramente el Señor se durmió. Y dice que se desató una tempestad, que no era muy raro en el lago de Genesaret, porque estaba en medio de montes y a veces las tormentas en los montes se canalizan por los valles, y se salía de repente, sorpresivamente, un viento enorme que hacía que las olas se empezaran a mover, y la barca y las barcas, porque no iban solas, empezaron a peligrar por la fuerza de la tempestad. Dice que las olas eran grandes y que el arca se llenaba de agua y se anegaba y amenazaba volcarse, y los discípulos, que seguramente eran hombres duchos, pescadores, hombres de trabajo, que acostumbrados a estas tormentas, hicieron lo posible para no despertar al Señor y llevar las cosas al mejor de los fines. Pero llegó un momento en que tuvieron miedo en serio. Entonces corrieron al Señor y le despertaron. Y le dijeron: Señor, ¿no nos estás cuidando? ¿No pensás que podemos perecer? Así nos cuidás. Era un reproche muy serio. No lo culpemos, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Quién puede decir que en algún momento no dudó si el Señor realmente lo estaba cuidando? Porque así somos los hombres, los seres humanos. Nuestra fe flaquea y tenemos dudas. Porque no queremos fe, queremos garantías. Pero el instrumento para conocer y crecer en el mundo espiritual que el Señor nos vino a regalar a cada uno de nosotros, para que andemos en él, se maneja a través de la fe, como la fe de los niños en las personas grandes. En estos tiempos que estamos pasando, realmente necesitamos ese tipo de fe. Nosotros somos como los discípulos. Vivíamos cotidianamente con el Señor, ayudándole en su tarea, sembrando el bien en medio de la paz, trabajando con éxitos o fracasos, mal que bien, pero en paz, adorándole, reuniéndonos en la iglesia, y de repente cae la tormenta. Y todo lo que era normal para nuestra vida, lo que era parte de nuestra cotidianeidad, empieza a verse amenazado por la ola. Todo desaparece, estamos encerrados en nuestras casas. Al principio la novedad, ¿no es cierto? Las vacaciones,
temporarias. El estar en nuestras casas, con nuestras familias. Algunos se dedicaron a cocinar, otros se dedicaron a arreglar, a cultivar algún hobby. Pero claro, las semanas van pasando y uno se pregunta dónde va a terminar todo esto y cuál es el propósito del Señor, y el mismo miedo a la enfermedad. También la soledad, el miedo, el aislamiento, porque no todos estamos encerrados con toda nuestra familia. Algunos no hemos visto hace un tiempo grande que no hemos visto ni a nuestros nietos, ni a nuestras hijas o nuestros hijos. Extrañamos a los compañeros de trabajo, quisiéramos estar trabajando. A veces decimos, ¿cuándo voy a tener un tiempo libre? ¿No es cierto? Pero tanto no. Y de esta manera no. Y toda nuestra estabilidad se tambalea y la inseguridad que nos rodea empieza a causar efectos en nuestro interior. Y nuestra incertidumbre sigue creciendo. Y nos preguntamos a veces, ¿dónde está Dios? Y tal vez como nunca antes hemos clamado al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo nos vas a sacar? ¿Nos estás cuidando? Al final no aguantamos más y con nuestro clamor y nos acercamos al Señor y le decimos y lo despertamos. Y de repente el Señor se levanta, reprende al viento, reprende a las olas, no solamente al viento, porque si hubiera reprendido al viento, las olas se hubieran seguido moviendo. Igual, reprende al viento y instantáneamente se produce una gran bonanza. No es que cesó de soplar el viento, no, se paró el agua también. Era algo que había hecho Él, no quedaba ni la más mínima duda. Y cada uno con la respuesta de Jesús en su corazón, ¿por qué se asustan? ¿Dónde está vuestra fe? Se empiezan a mirar unos a otros y dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y las olas le obedecen. Tal vez hemos vivido mucho tiempo así. Nos acostumbramos a la presencia del Señor. Y aunque eso no es pecado, porque los niños también se acostumbran al trato dulce de los padres y se sorprenden cuando los padres los castigan a veces, ¿no es cierto? Nosotros nos preguntamos, ¿es malo acostumbrarse a la presencia del Señor? No, no es malo. Pero es malo perder de vista quién es el Señor. El rabí Zacarías, que falleció hace poco, en una de sus conferencias, nos habla del asombro del Señor, que nunca tenemos que perder, el asombro ante la presencia de Dios, la sorpresa, porque Dios no es cualquiera. Si bien es parte de nuestra vida cotidiana, es la parte más importante y más maravillosa de nuestra vida. Barclay, cuando traduce, porque este comentarista hace sus propias traducciones, así ya está con el Señor, traduce el último versículo como diciendo, ¿quién va a terminar siendo este? Si ellos ya se habían acostumbrado a ese Jesús que predicaba, ese Mesías que arrastraba multitudes, que hacía milagros, que hacía señales, pero ahora veían una persona distinta. El viento y el mar le obedecen. ¿Quién va a terminar siendo? Todos los días nos sorprende. Nos demuestra que tiene el poder de Dios, nos demuestra que tiene la aprobación de Dios y ahora tiene también dominio sobre los elementos de la naturaleza. ¿Y mañana quién va a ser? Uno de los pasajes que a mí me resultan más hermosos de la palabra de Dios es el de los ángeles alabando y adorando el trono de Dios en el Apocalipsis. Y dice que son los que están más cerca del Señor y volando alrededor claman día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y siempre me pregunté por qué repetían lo mismo. Y claro, no pueden repetir otra cosa porque una vez que se forman una imagen de lo que están viendo, Dios cambia. Porque es distinto.
completamente inimaginable. Por eso el pasaje de Éxodo 20, versículo 4, cuando dice: no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas, en ningún lado del Señor. Porque ninguna imagen está a la altura de nuestro Señor. El Señor siempre nos sorprende. El Señor siempre nos asombra, o por lo menos debería ser así. Somos nosotros los que nos olvidamos. Y cuando en las tormentas de nuestra vida nos acordamos que lo tenemos ahí dormido en el cabezal, en el mejor lugar de nuestra personalidad, pero que lo despertamos nada más que cuando lo necesitamos. Y el Señor está, porque responde. Pero responde diciéndonos: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe de ustedes? O sea, lo que nos está diciendo de una manera contraria es: ustedes no deberían tener miedo. Son hijos míos, son mis discípulos. Tendrían que confiar en mí. ¿Cómo se desesperan así? De tal manera que hasta pueden llegar a pecar, tratando de una manera que no les corresponde. ¿Dónde está nuestra fe? En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, hermano, ¿está flaqueando tu fe en el Señor? Tal vez no te has dirigido a Él de la manera en que corresponde. Tal vez estás perdiendo ese sentido de asombro ante la presencia de Dios. Asombro que los ángeles que están alrededor de Él no pueden de ninguna manera perder, porque están demasiado cerca. Tal vez estamos demasiado lejos, o tal vez estamos un poco lejos, tal vez nos hemos quedado nosotros dormidos y no vemos a ese Señor que está cuestionándonos la fe para que aumentemos nuestra fe, para que descubramos cada día en esa persona cotidiana de Jesús al Dios que ha hecho los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, para que aprendamos a confiar como niños y todos los días nos sorprendamos de su poder, de su presencia y de su magnificencia. Si realmente hemos acomodado nuestra casa, hemos ordenado nuestras cosas, hemos limpiado toda la ropa y ya no sabemos qué hacer, hermanos, empiece a limpiar el canal por el cual se comunica con el Señor. Porque puede ser que haya puesto delante muchas cosas que no le sirven y ya ha perdido un poco de contacto con Él. El Señor, aunque parezca estar durmiendo, siempre nos está cuidando y siempre termina siendo alguien superior a quien nosotros creíamos. El que creó las montañas, los lagos, los ríos, el mar y todo cuanto hay, no nos va a dejar a nosotros sin protección ni cuidado. Pero nosotros también tenemos que aprender a confiar en Él. La fe es un misterio. Cuanto más confiamos, más crece. Y cuando nos volvemos indiferentes, nuestra fe se achica, decrece. Lea la palabra de Dios, lea la Biblia, lea la vida de Jesús y descubra y asómbrese al ver ese Dios que Jesús nos ha venido a mostrar a través de su presencia. Cada día descubra a ese Dios que Jesús nos está mostrando a través de esos pasajes que ya hemos leído tantas veces y que no hemos comprendido tanto como deberíamos. Y cambiemos nuestras vidas y entendamos de una vez que aún a través de esta pandemia hay muchas cosas que podemos hacer para el Señor. Llamar a personas que no lo conocen, llamar a personas que lo conocen y están solas.
ocuparse de nuestros hermanos, ocuparse de las personas que aún no lo conocen y están solas, llamar a aquellos para quienes el único medio de comunicación que tienen a mano es el teléfono. No todos manejan redes sociales. Preocupémonos, cuidemos nosotros. No sea cosa que algún día alguien nos diga, no nos cuidaste, no te preocupaste por nosotros, como nosotros a veces le reclamamos al Señor. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿Quién es este? Quien hasta los vientos y el mar le obedece. ¿Y quién va a terminar siendo? Este. Que Dios les bendiga, hermanos. Llegó el final del culto. Los invito a que podamos seguir en contacto. En la semana tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde nos pueden seguir, donde podamos juntos en familia seguir compartiendo la palabra de Dios. Hay reflexiones bíblicas todos los domingos por Zoom, a la mañana hasta la escuela dominical. Hay reuniones de oración en la semana, hay reuniones de jóvenes. No dudes consultar y escribir para poder tener más información. Que Dios nos bendiga.